Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada que organizamos en el ámbito de la Federación de Estudiantes de Empresarios, en este caso con la especial de colaboración de MP, abogados y asesores, sobre las novedades en materia de cotización de autónomos. Para ello contamos con un experto, Manuel Prieto, con muchos años de experiencia en el ámbito de los autónomos, en su regulación, las necesidades que tienen y ahora su regulación jurídica. Una regulación jurídica novedosa, una auténtica revolución en el ámbito de la cotización, pasando del sistema de libre elección dentro de límites a un sistema de ingresos que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de manera efectiva del año que viene, con los matices que nos analizará a lo largo de la ponencia Manuel. Todas las consultas que tengan que hacer, pásennosla por el chat de la propia aplicación de Teams, intentaremos resolverlo con la jornada, y algunas que no podamos por tiempo o porque sean muy específicas, pues intentaremos también dar resolución junto con el correo que les enviaremos mañana con la presentación. Si tienen cualquier problema para visualizar la presentación, bueno, no se preocupen. A los que están presentes también aquí, tampoco se preocupen. Les vamos a enviar por correo electrónico la presentación para que tengan su disposición. Y sin más preámbulos, darte las gracias, Manuel, por nuestra colaboración en la organización y en el diseño y la presentación de esta jornada. Voy a poner en la aplicación, compartir la ponencia que has preparado para desarrollar la exposición y sin más dilación pues me pongo a ello y vamos a empezar la jornada. Vamos a compartir la presentación. Abajo las novedades en la cotización. ¿No? Este es el centro. No tenemos está abierta, pero nada, lo vamos a coger de nuevo otra vez. No pasa nada. Abrimos otra vez, no pasa nada. ¿Vale? Así mayor esquema. ¿Vale? Vamos a compartir. Perdón. ¿Eh? ¿Por qué no aparecerá qué cosa más horrorosa, no? No sale la objeción. Disculpen un segundito, por favor. Pero ahora está presente. Ahora está presente aquí. Ahora está presente un segundito, por favor. Que antes funcionaban las pruebas perfectamente. ¿Por qué no aparece aquí? Dale a compartir. Le doy a compartir. Si le doy a presentación. No, a ventana. Vamos aquí a Ahí, examinar explorar mi BTC. Le damos aquí. Sí. Y debería funcionar esta vez. Espera. Bueno, oye, que nadie espere que se me hagan presentación. Bueno, pues nada, vamos adelante. Sí. Manuel. Empezamos con la exposición y dentro de 2 minutitos, cuando entre, pues lo vamos a ver y lo seguiremos. Bueno, oye, pues buenos días a todos. La verdad que para mí es un orgullo estar en FADE para poder trasladar el nuevo sistema de cotizaciones. Y digo que es un orgullo porque, bueno, hablamos, cuando preparé esta pequeña presentación, Nacho me trasladaba de experto, ¿no? Y yo creo que más que un experto en la materia de cotizaciones a la seguridad social, creo que soy un experto por mi condición de autónomo, porque yo creo que pasé por todas las opciones posibles que hay en el sistema. Me beneficié en su día de la tarifa plana, soy autónomo societario, me beneficié de la prestación por hijo a cargo. De momento, permiso de maternidad creo que no me toca y un permiso por retribuido por matrimonio tampoco. Pero bueno, menos la jubilación, creo que lo voy pasando por todos los estados del sistema de autónomos. También
el cese de actividad cuando pasé de profesional a montar mi despacho y demás. Ahí también un par de meses estuve en el cese de actividad. Y bueno, un poco sí que me gustaría darle un matiz a esta presentación, más desde un punto de vista empresarial, de lo que supone para los empresarios, lo que nosotros vemos, que no tan un aspecto tan técnico, ¿no? Más, nos he dirigido, por ejemplo, a una forma más de asesores y demás, ¿no? Como digo, dentro de mi estructura, de mi despacho, MP es un despacho que cuenta con 30 profesionales y mi community manager o el de marketing me dice que me presente como CEO. Yo creo que más que como CEO soy el que paga las facturas, ¿no? Entonces, yo lo que me toca en mi estructura y por lo tanto la presentación va a girar un poco en torno a esa visión desde el punto de vista mía como autónomo y como empresario. Y a partir de ahí, creo que el primer paso es, como decía Nacho, valorar que estamos ante un cambio radical en el sistema de cotización, de cómo veníamos actuando con nosotros como autónomos con el sistema. Vamos a pasar de una modalidad donde elegíamos nuestra base, nosotros elegíamos lo que queríamos cotizar, a un sistema que va más ligado a nuestros rendimientos, a nuestros ingresos reales. Y bueno, personalmente, pues creo que este es un primer paso, ¿no?, que conllevará pues, que el día de mañana realmente coticemos por nuestros ingresos, nuestros rendimientos reales. A día de hoy, Hacienda y Seguridad Social tienen bastante control de nuestros datos y va a ser, yo creo que va a ser relativamente sencillo a la larga, de aquí a 3, 4, 5 años, pues que puedan implantar un sistema donde realmente coticemos por lo que ganamos. A partir de ahí, pues surge la primera duda, que es que el por qué un gobierno pues quiere plantear, o el legislador quiere plantear un sistema como este. Y yo creo que los datos son los que nos llevan a saber el por qué, ¿no? Según los datos del Ministerio de Seguridad Social, pues en España hay más de 3 millones de autónomos, en Asturias estamos hablando de 70.000, suponemos el peso en España un 16%, en Asturias algo más, principalmente por el peso que tiene el sector primario dentro de lo que es el colectivo, pero de ese total de autónomos, el 80% cotiza por la mínima. A nosotros nos dicen, oiga, usted cotice por lo que quiere, y nosotros directamente decidimos cotizar por la mínima, ¿no? Yo creo que tiene un poco también a ese conservadurismo y a la incertidumbre y queremos ir sobre seguro y por eso, en principio, nos lleva a elegir la base mínima y me incluyo. No soy alguien que no cotice por rendimientos más ligados a lo que declaro, sino que en su día decidí apostar por la mínima. Creo que bueno, pues, decidí invertir en otra serie de activos, no en mi jubilación, pero bueno, ahora eso hay que cambiarlo, lo veo bien, me parece también de acuerdo, no puede ser como nació el día del cliente que un autónomo pues que esté cotizando menos que sus trabajadores y en eso estamos. Pero bueno, se creó mucha psicosis de si íbamos a pagar mucho o no íbamos a pagar mucho y los datos también lo que nos indican es que del total de autónomos el 50% pagarán menos de lo que vienen pagando. Es decir, tienen una base superior a la que declaran pues, sus rendimientos. El 25% pagará lo mismo y únicamente un 25% del total va a pagar más de lo que viene pagando actualmente. Bien, una reflexión que me llevan estos datos es que realmente si más o menos el 75% va a venir pagando lo mismo o menos, pues, oye, realmente los rendimientos que tenemos como autónomos pues son relativamente escasos, ¿no? Y creo que, bueno, es que también el sistema pues debería de ir propiciando otra serie de políticas para llevar a nuestro colectivo a generar pues más riqueza, generar más rendimientos personales y, en definitiva,
algún día cuando mi hijo me pregunta, dice, papá, ¿tú qué es a lo que te dedicas? Y le digo, pues yo soy empresario, hijo, y me dice, pues yo quiero ser como tú. Y bueno, pues tú si decides el día de mañana ser empresario, por favor, que sea para ganar dinero, tener buenos rendimientos, no para tener rendimientos como los que dice la media, pues que alcanzan, creo que son 12.000 euros de media lo que estamos declarando de rendimientos en el colectivo. Entonces, bueno, hecho esta primera reflexión, pues tenemos ahí lo que es la pensión media de nuestros autónomos. En los autónomos tenemos una pensión media de algo superior a los 800 euros y la pensión media de los asalariados, como vemos, pues ronda a los 1.500, ¿no? Ahí están las bases también, la base mínima y la cuota mínima de los autónomos y de los autónomos societarios, aquellos que cogen su condición por estar en ser administradores o tener un peso en una sociedad mercantil. Y entonces, todo este conglomerado de cotización por lo mínimo, pensiones pequeñas, pues es un poco lo que lleva al legislador a querer implantar un sistema de este tipo más vinculado a rendimientos reales. Entonces, a partir de ahí, se sale el decreto y al día 10 de noviembre yo me hago una pregunta y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si esto entra en vigor el 1 de enero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué camino es el que debo seguir pues, para adecuarme a este nuevo sistema? Y principalmente, el primero de todos es tener presente que según el decreto, entre diciembre del año 2022 y enero del año 2023, todos los autónomos vamos a tener que elegir nuestra base de cotización. Vamos a tener que decirle a la Seguridad Social, oiga, en el año 2023 estimo que voy a tener una serie de rendimientos que me van a propiciar o voy a tener que pagar esta cuota durante todo el año. Tengo que hacer una estimación de lo que yo creo que voy a ganar en el año 2023. Y eso, en principio, habría que hacerlo entre diciembre y enero. Creo que no vamos a llegar porque el decreto habla de que van a sacar un mecanismo digital para poner en circulación principalmente a los autónomos, pero a las asesorías, a los despachos y demás, y creo que no va a llegar. Y bueno, un inspector de trabajo me comentaba ayer pues que probablemente haya hasta una pequeña moratoria para ampliar un poco estos plazos, porque elegir la base de 3 millones de autónomos en cuestión de 2 meses y está ahí al lado ya diciembre, pues va a ser algo técnicamente bastante complejo. Pero bueno, quedémonos en la cabeza con que vamos a tener que elegir nuestra base, la base que vamos a querer declarar en el año 2023 ligada a una expectativa de ingresos que creemos que vamos a tener. Y en función pues, de esa base, ¿no? De esos rendimientos, tendremos que aplicar unas deducciones, en su caso, y nos llevarán a un tramo. Los tramos los veis ahí en la diapositiva. Se establecen 12 tramos generales y 3 tramos reducidos y la cantidad resultante de los rendimientos que yo voy a declarar los llevo al tramo y en ese tramo voy a poder elegir entre una base mínima y una base máxima. Si me voy al mínimo, por ejemplo, del tramo 7 y voy a declarar unos rendimientos, por ejemplo, de 2.200 euros en el tramo 6, por ejemplo, 2.200 euros, se supone que si quiero cotizar por la base mínima, pues la cuota resultante será de 320 euros al mes, ¿vale? ¿Cómo se calcula esa cuota? Pues esa cuota tiene varias fórmulas de cálculo en función de mi condición de autónomo. Si soy un autónomo societario y tengo una nómina, es bien sencillo. Declaración de la renta, rendimiento neto. Si además tengo participaciones en dividendos y demás, nómina, más dividendos, rendimiento y a los tramos. Si mi condición es de ser autónomo por mi condición de estimación objetiva de modulero, ¿no? Si soy un modulero,
pues rendimiento neto. Y si estoy en estimación directa, pues ahí la fórmula tiene una pequeña variación, sería rendimiento neto más la cuota de autónomos que haya pagado en el año anterior, y a eso le voy a aplicar una deducción del 7%. Esa de gastos de difícil justificación. Ese 7% también se aplica a los moduleros, ¿no? Y en el caso de los autónomos societarios, esa deducción, en lugar de un 7, es de un 3%. Creo que más abajo, o la siguiente diapositiva, la siguiente no, ¿Hay otra más aquí? es ahí más o menos hay un pequeño ejemplo práctico de alguien que está en estimación directa, tiene unos ingresos de 3.000 euros, unos gastos deducibles de 500 euros, ahí podemos meter pues, la luz y el teléfono, nos da un beneficio de 2.500 euros, a eso le aplico la parte de le sumo la cuota de autónomos que venía declarando que está cotizando el mínimo en este caso, ¿no? Y a esa cantidad le aplico el 7%. A esa cantidad, los 195,58 es el gasto deducible, que el beneficio menos el gasto deducible me da la cuota. Con esa cuota voy a los tramos y con esos tramos decido si voy a ir entre el mínimo y el máximo, la cantidad que yo quiera elegir. Esa cantidad, si no es ni el mínimo ni el máximo que estaba en la diapositiva anterior, se multiplica por el coeficiente de 30,6, que es el porcentaje que se aplica, y sale la cuota mensual del autónomo. Y un poco, aunque es muy farragoso, luego, hoy en el día a día, es bastante sencillo de poder entender. Bien, una vez que yo decido en qué tramo me voy a situar y qué base es la que voy a coger y por la que voy a cotizar, entonces surgen varias dudas, ¿no? Y es, bueno, ¿y qué pasa si gano más o si gano menos? Bueno, si gano más o si gano menos, en función de la declaración de la renta, se van a cruzar datos de Hacienda y eso va a dar un saldo a favor o un saldo deudor. Voy a tener o que pagar o me van a tener que devolver. En el caso de que tenga que pagar, pues se emitirá un informe donde me dan 30 días para abonar la diferencia. En el caso que tenga que me tengan que devolver porque hay un exceso de cotización, pues tienen del periodo del 1 de enero al 30 de abril. Entre el 1 de enero y el 30 de abril me devolvería la cantidad. ¿Cuál es el resultado de lo que yo creo que va a pasar? Vamos a ver, nosotros vamos a elegir la base en el año 2023. Esa base va a tener, o esos rendimientos van a tener reflejo en la declaración de la renta que vamos a hacer y que podemos presentar en junio del 2024. Entonces la maquinaria de la administración va a empezar a funcionar. Yo creo que en el 2025 van a empezar a detectar irregularidades y nos van a comunicar. Por lo tanto, hasta el año 2025 no vamos a tener comunicación de cuál es nuestra situación respecto a nuestra cuota, ¿no? Y en el caso de que nos tengan que devolver y se vaya más allá del 30 de abril, entonces pasaría el 30 de abril del año siguiente. Por lo tanto, igual nos devuelven lo que tenemos que cotizar en el año 2023 en el 2026. Bueno, oye, es un poco el sistema que tenemos actualmente. Pero realmente, oye, he consultado con varios inspectores de trabajo que al final van a ser los que va a instar la Seguridad Social para que vayan a llamar al autónomo a que regularice su situación, pues dice que la práctica más o menos son los plazos que manejan. Y ¿qué recomendaría yo también a los autónomos? Bueno, pues a través de los ingresos que vamos teniendo mes a mes, pues lo que permite el decreto es un cambio en nuestra cotización. Hay como 6 ventanas en el año donde yo puedo comunicar que hay una variación de cuota para evitar luego llegar el susto, ¿no? Para que llegue luego el susto cuando llegue Paco con la rebaja, pues ahí, si vamos controlando un poco nuestros rendimientos, pues tenemos 6 oportunidades en el año para ir variando esa cuota y ajustándola para que luego no lleguemos el susto. Bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo también, conozco un poco también cómo nos comportamos y yo creo que nos va a llevar el susto, ¿no? Somos más de llevar el susto y cuando llegue a ver qué es lo que pasa, pero esto realmente hoy en día sí que los mecanismos de control
entre Hacienda y Seguridad Social están bastante unificados y sí que es una información que va a saltar, ¿no? No es algo que no vaya a llegar, ¿no? Esto llega, no es ponerle una velina a San Antonio y decir que, oye, que a ver si se olvidan de mí. No, esto es realmente sencillo con el cruce de datos que tengamos que regular nuestra situación, ¿vale? Una de las cuestiones que me preguntan a mí mucho mis clientes es, oye, ¿qué pasa si yo llevo toda la vida, oye, con unos rendimientos gano poco en el negocio, pero es que tengo 57 años y aporté en su día por cotizar, por tener una cotización alta, para el día de mañana tener una jubilación buena? Bueno, pues el decreto lo que sí que permite es a aquellos autónomos que entran con una determinada base en el año 2023, pues que se puede seguir manteniendo y no optar por esa devolución, por esa sobrecotización, sino seguir manteniendo pues esa cotización superior para no perder todo lo que llevamos cosechando durante estos años atrás. ¿Qué pasa también si no comunico mi base a la Seguridad Social? Cuando me doy de alta, una alta nueva, pues si no comunico mi base, automáticamente me van a aplicar la base mínima. Me van a aplicar la base mínima como autónomo, como trabajador autónomo o persona física. Hay una base mínima especial para los autónomos societarios, que son 1.000 euros, y una base mínima también para los autónomos colaboradores, que también se fija en 1.000 euros. ¿Qué? Bueno, yo creo que más o menos lo que tenía con la información que tenemos, lo que os quería trasladar sobre cotizaciones un poco va ligado por ahí. ¿Qué os puedo, así reflexiones un poco personales de lo que veo de este decreto? Bueno, que este decreto, además en la propia redacción del mismo, habla mucho de la conexión Hacienda, Seguridad Social, Hacienda. Es decir, veo que sí que las cotizaciones van ligadas a unos ingresos reales, pero realmente el trasfondo, yo personalmente creo, y también lo escuché en varios foros, que es un mecanismo más de control de Hacienda hacia los autónomos que de Seguridad Social hacia los autónomos. Es decir, van a perseguir más los ingresos de los autónomos, van a intentar tener más controlado el dinero que nosotros estamos declarando, el dinero que ganamos con nuestra actividad, más que realmente que se esté velando un poco por nuestras pensiones y el afán recaudatorio. Yo creo que está ahí. Eso es una opinión personal, ¿no? Es una medida más recaudatoria y de control de los autónomos que realmente que pueda tener un impacto muy determinado en las personas. ¿Dónde se van a ver, si volvemos a la tabla de atrás, dónde se van a ver realmente grandes cambios en la cotización? Yo creo que principalmente pues, van a ser los autónomos societarios que la experiencia que tengo yo en el despacho, van a cotizaciones mínimas, sin embargo tienen nóminas de su sociedad, tienen nóminas y rendimientos importantes, y de una cuota pues, que a día de hoy igual está ronda los 400 euros, pues en el año 2023, pues si vamos a mínimos, pues estaríamos hablando de 500 euros, y en el año 2025 iría a 590. A partir de ahí hay otro periodo transitorio donde se van a negociar nuevos tramos, nuevas cuotas, y al final yo creo que lo que se persigue más es, más que mirar por los que están cotizando de más, que se está mirando por los que están cotizando de menos, porque están en mínimo subir, más que velando un poco por el interés de los que están un poco con la lengua afuera para un poco llegar a fin de mes, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Y luego, otra de las preguntas que me hacen, o que nos hacen mucho allí en MP, pues es si
Si yo estoy disfrutando de la tarifa plana en el año 2022, ¿cómo me afecta la entrada del decreto? Bueno, pues no me afecta de ninguna manera. Si entro con algún tipo de bonificación del 2022 al 2023, se me seguirá aplicando las bonificaciones de antaño. ¿Cuál es la nueva bonificación que se establece para los autónomos para la tarifa plana? Pues sería una cuota de 80 euros al mes durante el primer año. Y si se declaran ingresos por debajo del salario mínimo profesional en el segundo año, también en el segundo año se podrá tener una bonificación y la cuota se quedaría, se fijaría en esos 80 euros. O sea, ahí cada uno, yo tengo alguno ya que está haciendo cábalas de si es mejor darse de alta, según sus estimaciones, el 31 de diciembre que el 1 de enero, ¿no? Pues el impacto de la cuota de la tarifa plana. Y luego, bueno, el decreto también establece alguna modificación en la prestación por cese de actividad, por lo que se conoce como el paro de los autónomos. A día de hoy, pues existen dos principales consecuencias por las que puedo pedir el paro de los autónomos. Una es por causas económicas, otra sería por causa de fuerza mayor. Dentro de las causas por causas económicas, pues estaría por pérdida en el negocio, por una ejecución judicial, por concurso a acreedores, y se amplían en dos nuevos supuestos en función de si tienes o no tienes trabajadores. La verdad que podéis leer ahí en la diapositiva. Mi reflexión personal es que si algún día nos vemos en esta situación, va a ser muy difícil poder darle continuidad a la actividad, porque la pérdida y la merma de ingresos que nos exigen para poder cobrar esta prestación es casi prácticamente decir que estamos desahuciados, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, que es complejo, ¿no? Ahí, pues, encontré un par de ejemplos. Decía que un autónomo que tuviera 5 empleados contratados a jornada completa, que podría acceder al primer supuesto durante el primer semestre, si durante el primer semestre del año redujera en 15 horas la jornada de 3 empleados. Además, si facturó 40.000 euros en el primer semestre, en esos tendría que ingresar menos de 10.000 euros para tener derecho al paro. Es decir, tendría que reducir la jornada de sus trabajadores y además tener una caída de ingresos del 75%. Bueno, yo creo que la verdad que eso es algo prácticamente inasumible por ninguna compañía, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que está bien, pero que realmente no nos va a solucionar nada. Sí que en la otra casuística, por fuerza mayor, pues sí que se empiezan a contemplar situaciones como las que venimos de la pandemia. Oye, que eso sí que fue un pequeño balón de oxígeno que a muchos autónomos les permitió aguantar el tirón de la pandemia y, bueno, poder llegar a día de hoy. Y bueno, no sé si he sido suficientemente claro. En la última diapositiva pues tenéis mis datos de contacto por si alguien tiene alguna duda que seguramente con mi conocimiento no voy a poder resolver yo. Para eso tengo grandes laboralistas y abogados sociales en el despacho que saben mucho más que yo. Lo que pasa es que hoy me apetecía estar aquí porque era algo que desde que MP entró en FADE tenía ganas de hacer, que era compartir, o yo personalmente tenía ganas de compartir con amigos como Nacho y como Carmen, pues de compartir un momento, y me parecía que un tema que por otras condiciones de mi vida me tocó estar bastante cerca cuando se empezó a parir todo el tema de la cotización por ingresos reales, pues creo que debería estar aquí. Y la verdad que estoy encantado y abrumado, porque no solo está los que estáis en casa o en el trabajo, no lo veis, pero aquí la sala está llena y luego vi también por ahí que había como 70, 80 conectados, cosa que me impresiona. Muchos más. Entonces, bueno, oye, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues si os puedo ayudar, pues... Os animo a formular aquellas cuestiones que tengáis. Tenemos alguna también que nos están trasladando desde los espectadores.
Sí, los espectadores que lo están viendo online. ¿Amplío aquí? Sí, pero tengo que ampliar aquí previamente, ¿no? ¿No? No me lo saqué. Como yo, Ámelo tú, no no, toques nada. ámelo tú y trabaja. Entonces, ¿alguna cosina que tengáis dudas, problemas, compartir alguna impresión? Sí. Bueno, yo tengo muchas. A ver, Como todos, ¿eh? bueno, Muchas. ¿Eso está en pañales? Una de ellas es que ahora hay una tarifa reducida. Y lo cierto, con esa tarifa reducida, en los movimientos mensuales aparecen de los 670. ¿Qué significa? Que aquellas personas, es decir, si tienes una actividad de manera esporádica o con ingresos inferiores al salario mínimo profesional, ¿te va a obligar a la realidad en el régimen de autónomos? Yo lo que entiendo, y esto... Me explico, Sí, te entiendo Pasamos perfectamente. con los agentes de seguros que en su momento... Yo te doy te doy mi reflexión porque es algo que también me he puesto en su momento y no encontré en el decreto nada que me diese luz, pero tiene un poco de sentido común. Yo lo que entiendo es que el tramo reducido es aquellas actividades que el sistema me obliga a estar dado de alta como autónomo, es decir, que se cumplen las condiciones de habitualidad, modo de vida y demás, pero que oye, el negocio da para lo que da, y da por debajo del salario mínimo interprofesional, entonces voy a la tarifa reducida y me permiten esa cuota reducida. Pero también entiendo que si no hay una habitualidad y se puede considerar modo de vida en el ejercicio de una actividad, yo entiendo que no tengo que darme de alta autónomo y que no tengo que pagar por fuera. parto con Manuel, porque es un tema además que siempre insistimos mucho, porque es una cuestión de definición de autónomo. De hecho, es el problema de la definición que interpreta el Tribunal Supremo. Son ingresos netos inferiores al salario mínimo interprofesional sin existir esa habitualidad, porque a lo mejor tengo un establecimiento abierto, tan o menos, y estoy ejercitando esa habitualidad. Siempre matización. Y es una sentencia reiterada y no se cambió la definición de autónomo. Por lo tanto, en teoría, comparto con Manuel todo lo que está comentando. Aquellas personas que, por ejemplo, están, en este caso, abogados, arquitectos, que tienen otros sistemas diferentes de cotización, que entiendo que ahora mismo están obligados a estar en régimen autónomo, sí o sí, o puedes optar. No cambió nadie. No cambió nada y no cambió nada. El abogado que siga existiendo en su mutualidad, pues sigue en su mutualidad. Ahora tiene más limitadas las opciones que hace años. Dice que cuando haces el cálculo de los ingresos, no lo sé, Pero es porque que habla precisamente de que los societarios y tal, algo como creo ley de que tú vienes, tomas los ingresos, y también te dice sumas las cuotas y las cuotas de las mutualidades. Mi socio No sé. Marco es abogado, Por eso lo pregunto, porque no cotizan autónomos y cotiza la mutualidad. Entonces, entiendo que la fórmula de cálculo se metería en las dos cotizaciones. en este caso. Pero es autónomo y mutualista. O sea, tiene doble condición. Yo entiendo que es mutualista. Y entonces sumas No. sumas las cuotas que pagas a esa mutualidad. A la hora de No, es mutualista. O sea, no está en su condición de autónomo. ¿Tienes las dos? Si es las dos, sí, las dos. Por eso le digo que a la hora de, por ejemplo, si tienes las dos, Sí. bueno, yo le digo que en el caso de pues, es un señor que pues, es arquitecto, pero después aparte tiene una sociedad y lógicamente no quiere gastar. Entiendo que cuando yo le vaya a calcular la cuota, tomaré en consideración pues, si tiene una nómina, rendimientos, X en la sociedad y aparte le tendré que sumar su cuota como En las actividades diferenciadas no, depende. Por ejemplo, Es muy complejo. Yo al hilo, pues si me permites abordar una de las cuestiones que traía, no una sociedad, pero una persona que no está obligada a estar de alta en autónomos porque tiene una mutualidad y abre un bar y le obliga a estar en autónomos el bar. Yo en algunos foros decían que obligaba a que el cálculo sumara lo que gana por su actividad en la mutualidad. Y digo, si no implica mi obligación, es que me obliga a una sobrecotización. Hay muchas dudas en todo pero ahí va a ir. Yo era por si teníais algo. No. Vamos a ver, ahí el criterio. Una cosa es
hasta donde llego. Una cosa es el rendimiento neto que me diga Hacienda que tengo, ¿no? Sobre ese rendimiento, es decir, yo un pescadero que a su vez tiene un bar en la calle de la Puesta en Chorro y que a su vez es autónomo societario de una empresa, se le sumarían antes con una cuota, nos servía para todas las actividades. Ahora tenemos que sumar los rendimientos de todas las actividades para saber qué cuota es la que se nos tiene que aplicar. Entonces, si tiene rendimientos por su profesión de abogado, donde es mutualista, y tiene su bar, habría que sumar los rendimientos de las dos actividades. Con un matiz. Es importante. Hay muchos sistemas, es un tema complejo. Lo primero. Hay muchas fórmulas de estar como mutualista. Hay gente que está como mutualista, como privado, porque ha sido de lo obligatorio y comparte las cotizaciones de autónomo como mutualista. Y luego hay algunos, los más viejos, que podemos estar como mutualistas desde el origen y no hemos cambiado a autónomos, ¿vale? Si yo, en mi actividad como abogado, yo pago la mutua exclusivamente, no pago nada de autónomos. Si yo tengo otra actividad económica, para mí me sería muy sorprendente que tuviera que pagar la mutualidad a lo mejor en el máximo y el autónomo por hacer una actividad absolutamente residual y excluida de cotización. Hubiera que incorporar los ingresos como abogado. No sé si me explico. Porque yo estoy pagando íntegramente la mutualidad como un sistema alternativo autónomo, no complementario. Lo analizaría en qué condiciones se está pagando la mutualidad. Es un sistema alternativo al autónomo. Aquí lo que pasa es que muchas veces te encuentras que hay profesionales de que pagan, pues los obligamos que los colegios y tal, pero después a veces pues, hablamos como... Pero ahí es fundamental el carácter con que lo hace. Si es un carácter complementario o alternativo. Si es complementario, yo creo que no tiene que ver, que tiene que tenerse en cuenta, pero si es alternativo, es decir, que yo estoy pagando una cuota en mi mutualidad, excluyendo los autónomos, sin pagar autónomos, el día de mañana no me surge la obligación específica de ser autónomo, y si yo hago una actividad residual, me costaría mucho entender que tuviera que incluir, que sumar los incrementos, porque ya pago una tarifa específica. Más grande que autónomos, a lo mejor. Por ahí me sorprendía. Pero lo que comenta Manuel también tiene su lógica, que si lo tengo como una actividad complementaria, como pago una cuota para tener una pensión privada adicional, es un gasto de funcionamiento, pero no es un sistema sustitutivo de autónomos. Es un tema complejo y específico que yo creo que merece tener que oír un pronunciamiento oficial al respecto. No, porque esto va a ir en función también de la casuística. Yo, lo que os comentaba antes, que varios inspectores dicen que esto va a ser en función de cómo se vaya a rodar y cómo empiecen los casos y la casuística, porque realmente... Igual es que para estar pagos por... Además, pero es que además de la primera que siempre vamos realizando. Además todavía falta por desarrollar parte. Falta el reglamento, es donde va a entrar eso que acaba de decir. Es donde se va a desarrollar el tema del mutualismo. O sea, que vamos a juegos ciegos. Sí, eso ha tenido influencia. Y esto empieza vamos a juegos ciegos prácticamente en todo. ¿Verdad? Es que yo, vamos a ver, que me llama mucho la atención cuando vienes y hay en ese apartado, quería recordar, yo no me acuerdo ningún de... Tendrán en cuenta otros ingresos, sí, habla específicamente de la apertura de otros ingresos. Y ese régimen sí o sí. Usted habla, oye, no, me ha costado un autónomo, me ha gastado el dinero, me ha costado mucha gente que ha cogido, pero tomó en esta vida de coger y decir, pues voy a invertir, lo voy a gastar en el autónomo, sí o sí. Y él es arquitecto o abogado. Y hasta que se encuentra con que a la hora de calcularle, va a calcular todos sus ingresos, porque dice todo, es decir, nóminas, dividendos, etc. Claro, por ejemplo, lo que dice Marcos, Y claro, te incrementa mucho porque te está tomando una cuota de un sistema alternativo, es decir, que te lo estás pagando tú. Por ejemplo, el decreto Pero no estás cargando el sistema. está puesto ahí, ¿no? Y digo yo, vale, vamos a ver. Usted imagínese. En el año 2023 le declaro, tengo una expectativa de rendimientos que me fijan una cuota. Llega el año 2024, hago mi declaración de la renta. Me voy al 25, que es cuando me regulariza la situación, ¿no? Y dice, no, es que usted declaró
de menos o de más, ¿no? Lo que le hubiese correspondido era esto. ¿Qué pasa? Que yo, en el año 2023, hice una declaración de la renta quitándome un gasto deducible determinado. ¿Me van a permitir hacer una complementaria de la declaración de la renta de ese año? Eso todavía no está sin desarrollar, no sabemos nada. Como dice Marcos, el presidente mi presidente también de los pagos sociales, estamos a 10 de noviembre. Esto empieza el 1 de enero. Lo que sí que tengo claro que yo, lo primero que le digo a mis clientes es, mira a ver qué expectativa es la que vas a tener de ingresos para el año 2023, para cuando nos permita la tesorería elegir una base, lo tengas claro y lo vayamos a y declaramos por esa base. Por esa base, esa cuota. Es lo primero, tener que elegir el tramo y la base que vamos a elegir. Yo es lo que le digo a los clientes, porque luego el resto de casuística yo tengo muy claro que va a surgir a partir del año 2024-2025. Lo primero, elegir la base y a partir de ahí, no sé si Belina San Antonio, pero bueno. Entiendo que le tocará la castaña también, hemos podido dar un ejercicio de utilización activa y temas varias actividades. Porque si estás en una sociedad y pues, ingresos, rendimientos, y después aparte, pues tienes un negocio individual que pasa muchas veces. ¿No? Yo tengo casos en que tienes una sociedad y el señor pues después tiene una tienda o un bar como empresario individual y está en situación de jubilación activa. Hasta ahora lo que hacías era base mínima y pagaba la cuota. Ahora entiendo que les van a pegar, que decía usted un tema de societarios, les van a pegar la castaña. Bueno, ahí también hay unas bonificaciones. Hay una serie de bonificaciones, no es tan por los ingresos declarados, hay una serie de bonificaciones, porque bueno, oye, también se entiende que la condición de autónomo que tiene ahí es muy específica. No es como cuando estás en activo, ya estás en otra fase de jubilación manteniendo la actividad. Pero lo que ya sabemos que lo que va a pasar entonces después, cuando usted en sociedad y la verdad, bajo la nómina o gano 100 euros al mes. Porque es que lo que pasa es que me oye, no me suba la nómina. Al hilo de lo que decía, claro, otra de las que tenía el compañero, es que ahí no se está pagando cuota de autónomos, es una cuota de solidaridad, que no da lugar a ninguna mejora, a ninguna prestación. Los términos de esos... Entonces, me extraña también, o sea, es otra duda, en la que tenga que acumular todo cuando no voy a obtener ningún beneficio. Y la cuota de solidaridad es cuota de tontos, ya, porque la cosa no tiene, no sé. La verdad que tampoco vi tanto debate, ¿no? Porque sí que creo que se establecen unas modificaciones que no es que vaya a cambiar mucho la condición de los juegos que tenemos ahora. Ahí sí que el 9%, si me llevan a ingresos, gente jubilada, así llevan con pensiones pequeñas, porque en su día optaron por el sistema por ir a mínimos, que siguen teniendo negocios que funcionan con unos ingresos que van a ser muy elevados, le va a subir una base de cotización que es el 9% o el 8%, les va a pegar un pelotazo que no le sirve para, encima que es que no le sirve para nada. o es el momento de vender. Esa cotización, no sé si es que algo lo quieren expulsar, digo, pues quítame la jubilación activa, y no se queda de echar a alguien del sistema. Yo ahí, como te digo, creo que esto va a ir caminando, va a ir saliendo del desarrollo reglamentario. Dentro del desarrollo reglamentario también va a haber mucho debate. Y yo creo que al final, pues situaciones como la que tú comentas, imperará el sentido común, porque no puede ser de otra manera. El 31 de enero está ahí y ya hay que haberse retratado. Nos piden que elevemos un poco el tono de la voz, que se está escuchando mal por parte de los invitados, que nos ven por el Pero PIN. que el 31 de enero no hace selección, pero cuando paga la base que tienes a 31. Hay 3 repetidos. Si no, es decir, yo ahí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque a 31 de enero yo tengo, según lo que dice el decreto, yo tengo que haber elegido la base. Pero también dicen que van a habilitar el mecanismo para ello. O sea, si usted no habilita el mecanismo para ello, pues me imagino que lo que por sentido común me cogerá
la base por la que vengo cotizando en el año 2022. Pero el decreto, pero eso es lo que impera un poco por el sentido común. Pero realmente el decreto lo que dice es que si no eliges la base, te lleva mínimos. Te llevaría base mínima. Bueno, tiene que estar habilitado el mecanismo. Lo de la gente hay que preguntarle, ¿y cuánto vas a ganar? Voy a dar pie a algunas preguntitas que tenemos también en el chat, si les parece, ¿eh? Y voy poniendo algunas partes, si no, no las tenemos atendidos. Vamos a ver. Hay alguna que yo creo que más o menos está contestada y se refiere a la mezcla de ingresos por cuenta propia y por cuenta ajena. Es decir, si existe un doble ingreso por cuenta ajena y por cuenta propia, si se tiene en cuenta para determinar ambos ingresos, son los ingresos por la actividad autónoma. Yo creo que era el ingreso más, pregunta más sencilla por la... Pues ahí, si no me equivoco, se van a contabilizar los ingresos por la actividad autónoma. Los por cuenta ajena tienen su sistema de cotización. Y otra es códice. A continuación, preguntaba si había la posibilidad, ya lo he contestado en parte, de aumentar la cotización, pero yo creo que en ese sentido tenemos que estar a lo de este año, ¿no? Lo que habéis comentado antes, la posibilidad de aumentar la base de cotización, que sus ingresos no sean tan altos como Sí, la cotización no. que tú deseas. Más que de aumentar la base de cotización, lo que te permite es mantener la cotización que tenía en el año 2022 durante el año 2023 y sucesivos, ¿no? Eso le pasa mucho a los autónomos que están ya pensando en la jubilación. Finalmente, muchísimos clientes pues, que apostaron por cotizar más, aunque sus ingresos sus rendimientos sean más pequeños, y eso se va a respetar. Y sobre eso, luego cuando se revise en el 23, 24, 25... Te va a decir, oiga, usted tiene una sobrecotización, le devuelvo el dinero y dirá, no, yo quiero seguir cotizando eso para mi pensión. Y esas bases, Ahora hay que ver la cantidad, porque igual es por pesas. y esas bases que, por ejemplo, se tienen por encima de lo que realmente puedes ganar o tal, ¿tienes que comunicar que sigues queriendo tenerlas en el 23 o te las dejan tal cual? La base la tienes que comunicar. Otra cosa es que te digan que tienes derecho a una devolución y que argumentes que tú lo quieres emplear en tu cotización para la jubilación. Pero bueno, yo creo que eso va a ser todo. Eso te lo dicen en el siguiente. El siguiente año, cuando llegas, a ti no te van a decir, oiga, ¿tiene que usted pagar o no tiene que usted devolver? Me van a decir, oiga, ¿a usted le tocaría pagar o le tocaría devolver? Pero No. como tú no has elegido, Efectivamente, no. como tú no has elegido, ¿vale? Te lo van a decir, pero no tienes por qué hacerlo, digamos, no sé. Es decir, porque tú no has elegido. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Cuando tú ya has elegido, ya has entrado en el nuevo sistema. Vale, pero eso es lo que yo estaba preguntando. Si tú ahora tienes una base por encima de lo que sea, pues por lo que estabas diciendo, porque quieres cotizar por encima, hay que comunicar el 31 de enero o cuando sea de que tú sigues queriendo tener esa base. Siempre hay que comunicarla. Sí, pues, no te vas a Yo entiendo que no. Vale. Yo entiendo que sí. Vale. Yo te digo porque todavía, que a mí fue algo que todavía lo escribí ayer como un inspector de trabajo. Bueno, yo soy de la lengua afuera, quiero decir, yo tengo 63 años y evidentemente estoy pagando una cuota de autónomos que me cuesta pagar a día de hoy. Entiendo que conviene mantenerla, digo, porque yo soy abogada, pero de seguridad social no sé nada. Supongo que entiende mantener. Yo, desde luego, en cuanto lo leí, pensé que yo, antes del 31 de diciembre, si no hay mecanismo, voy a mandar un escritito diciendo que yo quiero que me dejen como eso, para lo que yo haría. Supongo que, me imagino que el consejo, si podemos, es que sigamos en esta situación, ¿no? Sobre todo cuando nos queda poco tiempo. Yo lo haría. Porque eso, porque apostamos por eso, nos engañaron, pero bueno, Bueno, sí, por el eso cambio, a partir de los 50 super edad y estás con la lengua afuera, no, ya la tienes por el suelo. El partido cambió, ¿no? Cambió las reglas y te pilló ahí. Sí, nada. Creo que había
Lo que había que hacer era primero poner un monumento, ¿no? Porque llevarás unos cuantos años de cotización. Claro, bueno, porque era lo que en aquel momento te decía, bueno, pues eso, a partir de los 50 sube para que pueda estar, bueno, como se va repartiendo, pues ahora al final no sé, seguramente que no mereció la pena, si se hacen números, pero bueno, en el momento en que estamos, y si te queda eso, ese periodo relativamente corto, yo creo que por garantía lo comunicaré. Yo personalmente. El problema que tienes es que precisamente lo que falta por desarrollar es cómo hacer. Ese es el problema. Entonces, claro, quiero decir, si tú sigues con tu cuota, ellos lo saben. Si tú comunicas que estás en un tramo, ellos van a saber que cambias. ¿Vale? Pero es que ese mecanismo es el que tiene. Sí, ya, pero sigo diciendo que yo, si no hay No, mecanismo pero como para buena esa abogada, fecha. veo que eres buena abogada. No, yo, si no hay mecanismo para esa fecha, desde luego, la Seguridad Social va a tener una comunicación. No, pero sí, que yo eso sería lo más normal. que me Lo lleven como estoy. que le queríamos nosotros y lo que yo voy a decir a mis clientes. Porque yo de Seguridad Social no sé nada. A mí me aconsejaron en su momento, lo hice. Y bueno. El problema que veo, Marco, como te decías antes, es que no sé si la Seguridad Social va a distinguir, en el caso como la compañera que tiene una base mayor y le va a decir, oiga, ¿quiere seguir manteniendo su base o le devuelvo el dinero a aquellos que hayamos optado en función de los ingresos que no podemos tener una base mayor a la que nos corresponde por tramo? No sé si lo va a distinguir. Yo estoy pensando en situaciones que habrá algún cliente que de repente le dirán, hay que me devuelven X cantidad y lo que quería era mantener su base de cotización y que diga, pues cojo el dinero y pierde esa opción para el futuro. Entonces, esas cosas que se tienen que desarrollar, pero es que uno tiene que saber antes de ponerse a... Bueno, ahí es verdad que, como dice Marcos, todo el mecanismo del cómo es lo que falta, ¿eh? Y esa situación se podría dar en el año 2025. Entonces, yo creo que de aquí al 2025 sabremos un poco más del decreto, del desarrollo, del cómo, Entonces, colaboradores. Los autónomos colaboradores, pues nada, van a tener van a seguir gozando de bonificación en la Seguridad Social, en su cuota cuando entren y cuando accedan al sistema y que tienen una base mínima establecida diferente a los mínimos de la TAP, que se establecen pilotos. Es que se sorprenden de esa tarifa mínima, claro, pero bueno, es lo que hay y cumple lo que hay, ¿no? Hay también alguna pregunta ya muy concreta, ¿eh? Se trata de un autónomo que tiene una tienda de deportes y además es administrador de una sociedad, ¿correcto? Pero la sociedad no tiene nómina y su cargo está a punto, ¿vale? Y la pregunta es, para el cálculo de los ingresos, si debe incluir solamente aquellos que son derivados de su actividad de autónomo o debe incluir aquellos ingresos que, como administrador, por dividendos. ¿Sí? Efectivamente, para el cálculo de su tramo, pues debería de computar sus ingresos como autónomo en la tienda de deportes, más los dividendos que perciba como socio de esa sociedad mercantil. Vale, es bien claro. ¿Alguna cosilla más? La radio también preguntan. Pero eso ya es un tema muy específico. Muy técnico. Es muy difícil. Yo radio siempre, lo siento mucho por respetar de radio, pero lo vamos a intentar resolver. Que me mande por mail. Sí, porque es un tema muy específico que si de la radio es punto y aparte en este tema, que es un mundo paralelo, ¿vale? Entonces, por favor, a nuestro espectador que pregunta por el tema de la radio, que se lo mande, por favor, al correo que figura en la presentación. Y andamos ya de tiempo, ya acabando la hora sobre la una que nos habíamos marcado. Queremos ser un poco puntuales. ¿Alguna cosa más? Yo voy a intentar buscando mientras tanto, si os queda alguna duda. Tengo una, pues, sin querer acaparar, a ver cómo lo interpretas, porque son casos de los que con el paso del tiempo no es que lo tengo en enero. Si no leí mal el decreto, cuando alguien esté de baja y vas a cobrar la prestación de ID por estar de baja, esa cuota queda bloqueada, queda excluida del cálculo de los tramos. Pero yo te planteo el caso y que me entra la duda, aquel que, por ejemplo, tiene asalariados, la actividad continúa, no hay un cese, sigue teniendo ingresos de manera recurrente. Imagínate, se encuentra de baja ahora, la previsión
es que esté de baja como mínimo hasta llegar el año, pongo septiembre del año pasado, del año siguiente, bloqueo de base para el cálculo del tramo hasta septiembre, pero él está teniendo ingresos recurrentemente. Claro, yo me temo, o no sé cómo lo interpretas, a que cojan, porque no habla de bloquear los ingresos, y que me cojan los ingresos y que me los dividan entre 3 meses y que me salte también aquello hasta... Pero yo entiendo que lo que son los ingresos que pueda tener por la actividad, lo que sacaría de la ecuación es la cantidad económica que percibió como por la baja, ¿no? Y se compute la cantidad que le corresponde de ese año y hacer un prorrateo y a ver la cuota que le corresponde. Entendería que sí que era un prorrateo, pero la norma no me dice... Entiendo que no me dice nada. Me bloquean la base para una cosa, pero no me dice que me bloquean los ingresos, porque es distinto dividir entre 12 que dividir entre 3. Pero yo entiendo que el sentido común es que si la actividad no cesó, como se interrumpió, sigue porque tengo trabajadores, pues que sea un prorrateo, sea algo... Pues voy a plantear también una cosa. Yo creo que El cómo, es lo que nos falta. Yo Bueno, creo es un país que es bastante ágil a la hora de hacer normas y leyes. Y yo creo que igual de aquí a antes de la Navidad igual sí que tenemos el cómo. una cosa que hayas comentado que era el problema de cómo sustituir esa predicción de ingresos del año que viene, que si no se podía hacer acudiendo a esa modificación, bueno, lo que habías comentado, acudir a la modificación de base es eso, por 6 veces al año para ir adecuando. Hay 6 tramos, 6 ventanas que nos permiten variar nuestra base, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, que si podemos cambiar nuestra base el 1 de marzo, si comunicamos el cambio entre el 1 de enero y el 28 o el 29 de febrero, depende del año, ¿no? Entonces, bueno, se establecen 6 tramos que si llevamos controlando bien, pues nuestros rendimientos, pues que podemos ir ajustando la cuota. Un mecanismo para que tenga una oscilación grande o que vea que aquello se desmadra para arriba o para abajo. Una pregunta, bueno, te la planteo. Al año tiene unos ingresos reales de 6.000 euros, o está módulo y le salen por unos 20.000 euros. Pues cambio sistema. Error de partida, ¿eh? Estimación directa. Está perdiendo dinero. Sí, pues, Claro, lo que está claro es que donde va a ir a mirar Hacienda es el rendimiento neto por el sistema en que esté. Contrariamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Siento no poder atender, pero es que tengo una vorágine en el chat bastante importante. Las pasen todas. Sí, vamos a intentar hacer una cosa, si nos da tiempo, que es intentar que las pasen, por favor, al correo. ¿Al tuyo? Venga. Damos las dos opciones. O a ceparedes@fadel.es, que es el correo de contacto de Fadel, o bien... El correo es prieto@mpabogadosyasesores.com. Madrid, Pamplona, abogadosyasesores.com. Bueno, entonces nos indican pues ya con su correo, su nombre, pues ya les hacemos las respuestas, sus dudas, pues lo intentaremos resolver de la forma más, pues van a resolver de la forma más rápida posible. Sí, Pero les pongo los expertos, porque ya puede subir el nivel de la dificultad, siempre y cuando que haya respuesta inmediatamente formada. Porque uno de los temas que antes planteábamos todos era que hay muchas cosas que no saben ni los operadores que han creado. Decía un inspector de trabajo que ellos, que son los que van a tener que acudir a regularizar, que no tienen ninguna orden ni ninguna directriz. Estamos a 10 de noviembre. Agradecerte, Manuel. Perdón. Ahora es esto que teníais aquí, una forma de conseguirlo. No toda la ponencia, sino la tabla. Sí. Yo te lo correo. Lo enviáis. A los que tenéis El correo electrónico de la gente que se inscribió se lo enviamos a todo el mundo. Muchas gracias.
Y tengo una pregunta. En la tabla que tienes esa de los tramos, Sí. si por ejemplo tú estás en el, es que tengo un ejemplo, si estás en el tramo 9 y declaraste, tienes unos ingresos entre 3.190 y 3.600 y escoges una base, porque tú puedes escoger una base y escoges una base de 1.600, tú ponle que después en los siguientes trimestres, Repíteme por fin. tramo 9. Tramo 9. ¿Vale? Unos rendimientos declarados entre 3.190 y 3.620. A mí me da escoger una base entre 1.209 y 3.620. Sí. Yo escogí una base de 1.600, ¿vale? Después, cuando voy revisando cuáles son mis rendimientos netos, yo veo que son inferiores, ¿vale? Pero si son inferiores, yo puedo seguir, ponte que 1.600, que yo esté en el tramo 3, después por mis rendimientos netos. Vale, que vaya abajo. En el tramo 3 está entre 960,78 y 1.700. Y ya sé que yo sigo declarando desde 1.600. No procedería a regularización, Yo entiendo. porque sigo estando ahí en ese tramo. Estás eligiendo la base que al final es la misma, porque al final es una cantidad por 30,6. Sí. La base por la que cotizas es la misma, independientemente del tramo. Hay tramos que se... Entonces, pero yo lo que al final veo que puedes elegir un poco, escoger tu base de cotización, Bueno, que sea superior incluso en un momento dado a tus ingresos netos. sí, pero luego se regulariza. Es decir, luego hay Pero te dan la opción, después te dan la opción de decir, oye, quédate entre, si yo después estoy en el tramo 3, yo sigo y yo había cotizado por 1.600, porque tus rendimientos son 1.600. yo no cambié la base o no regularicé o no comuniqué. Si no tienes la base, lo que le cambian son Los rendimientos, claro, pero Si te cae en el tramo, puede ocurrir que tu base sea superior a tus rendimientos porque y estás en el tramo. entonces pagas. Pero es que sí, yo sigo insistiendo que sigo estando en el tramo 3, mis rendimientos netos cayeron, pero yo sigo estando entre 960, 1.700 y 1.600. Sí, pero luego al final vas y ¿Qué me van a devolver si yo en mi base de cotización he elegido estar entre... sí, o sea, si no hay opción a devolución, es decir, tú cuando elijas la base, es decir, yo cojo y digo, vamos a ver, ¿cuál es mi base? ¿1.600? Bueno, pues yo lo que elegiré es en una base de 1.600 donde sea más beneficiosa para mí en función de la cuota, ¿no? Es decir, si yo sé que voy a ganar, si yo sé que voy a elegir una base de 1.600 porque voy a ir al tramo 9, pues que A lo mejor inicialmente tienes unos rendimientos netos superiores, inicialmente, y escoges esa base. Pero después ponte que a mediados de trimestre, a mitad de año, bueno, me cambian. pero estás diciendo que tienes unos rendimientos superiores, pero que estás eligiendo una base, ¿no? La base al final, el rendimiento, los 1.600 son 1.600. Te quiero decir que yo si son 1.600, lo voy a donde menos pague, no sé, no sé, un poco ratuca, pero es lo que te quiero decir, que si yo tengo que, o sea, si yo voy a ir a 1.600, voy a encuadrar donde la cuota sea más beneficiosa para mí. Es que entre la cuota de 1.600 y los rendimientos netos es un campo bastante amplio. Lo que pasa es que después tiene que coincidir con lo que viene haciendo. Claro, tiene que coincidir con los datos de Hacienda. Ahí, más que por los tramos, hay que fijarse por el rendimiento, ¿no? Con la cuota que pagas. Es decir, si tú pagas inferiormente, ¿qué te va a pasar? Que cuando vean al final del año que los rendimientos son superiores, aunque hayáis tenido un rendimiento inferior algún mes, es donde te van a regularizar ellos. Aquí no estamos hablando de la base, estamos hablando de que tú vas a pagar. Claro, entonces te regularizan por rendimientos, no por la base que tienes. Al final el rendimiento tiene que dar un encuadre, ¿no? Pero yo la entiendo a ella. Quiero decir, ahí los tramos son suficientemente amplios para que, incluso diciendo que tiene rendimientos superiores, aunque los tengas inferiores, puedes estar en una base superior. Se superponen. Con lo cual, yo lo que entiendo es que cuando te vayan a regularizar, te van a decir, bueno, si su base estaba en el tramo en el que luego coincida con sus rendimientos, yo no le voy a dejar ir ni para arriba ni para abajo. Usted se queda en esa base y no le voy a devolver, pero sí que puede ocurrir lo que comenta ella. Claro, cambio de tramo, pero mi base sigue siendo, estando dentro de esos tramos. Los porcentajes del tramo del 9 al abajo,
en la cuota pagas menos. ¿Vale? Pagas menos, pero si vuelves a estar... Es que lo estáis centrando en la base y eso hay que centrarse en el rendimiento y en la cuota que pagas. O sea, yo a final de año, ¿cuál fue mi rendimiento? En función del rendimiento, ¿cuál es la cuota qué tramo es donde el que tenía que haber estado encuadrado? No, es que yo lo entiendo porque se está centrando en la base, cuando el juego está en los rendimientos y en la cuota que pagas. Sí, pero tú ponte, yo lo que decía, si estoy en el tramo 9, pago 1.600, después paso en el rendimiento, se han descendido y tengo, estoy entre 1.500 y 1.700. Me da la opción, la base Pero si estás en el tramo 9 no pagas 1.700. El tramo 9 pagas 1.600. 370 de cuota y... No. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los dos van... 1.600 no pagas. Tú eliges una base donde vas a ir a un mínimo. Y que voy a cotizo por la base, Tú dices, la base mínima de cotización, la que está ahí la... Tú si estás en 1.600, tú puedes elegir entre una base, tú puedes elegir estar entre los 1.200, o sea, tú puedes elegir pagar por 1.200 o pagar por 4.050. Pero los rendimientos son 1.600. Es decir, si yo digo, no, yo quiero cotizar por 1.600, pues por 1.600 la cuota sería exactamente, pues 1.600 por 6. Serían, si no me equivoco, 4,89, ¿no? Es es la base que me saldría por un rendimiento de 1.600, ¿vale? A mí que me da la opción, si yo tengo esa expectativa, no tengo por qué elegir los 1.600, yo puedo ir a una base más pequeña, ¿no? Entre uno y otro, ¿vale? Entonces luego ahí lo que van a hacer es a ver si estoy bien encuadrado en función de esos rendimientos o no. Y te propondrán un saldo acreedor o un saldo deudor. A partir de ahí, el cómo, que es lo que íbamos hablando un rato. El reglamento también desarrollará un poquitín más, pues el caso en el que estés tú, que digas, no, es que yo por unos rendimientos determinados, a la hora de elegir la base, ¿por qué voy a cotizar? ¿Por el tramo o por el rendimiento? ¿No? En este caso, vamos a ir al rendimiento. Bien. Bueno, seguimos, porque nos están haciendo, yo creo que no nos están entendiendo muy bien desde el otro lado porque nos oyen un poquito regular y entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión adicional? Bueno, les doy las gracias a los que nos siguen a través de Teams, a los que están asistiendo personalmente a esta jornada. Les recuerdo la posibilidad de formular las dudas a través de los correos electrónicos que hemos facilitado. Muchas gracias, Manuel, por la exposición que hiciste de este tema que es tan complejo y todavía queda por resolver tantas dudas. Muchas gracias a mis abogados y a todos los asistentes. Un saludo y nos vemos en la próxima jornada. Bueno, muchas gracias. No, no sabes. Búscate.